Lo único seguro en este mundo es que no hay nada seguro. Esa es la realidad. Nunca se sabe lo que realmente hay detrás de los trajes a medida, camisas metidas, cabello debidamente peinado y buena etiqueta. Si aún no me crees, la historia de hoy definitivamente te hará cambiar de opinión. Este es el caso de Robert Alan Durst, un asesino convicto y presunto asesino en serie, quien recientemente fue encarcelado. El mayor de 4 hijos, Robert Durst, nació el 12 de abril de 1943 en una familia judía en Scarsdale, Nueva York. La familia estaba formada por su padre, Seymour Durst, que ya era un exitoso hombre de negocios de bienes raíces, y su madre, Bernice Durst. El abuelo de Robert, Joseph Durst, había emigrado a los Estados Unidos desde Austria-Hungría para establecer la organización Durst, de la cual Seymour Durst y su propio hijo, Robert Durst, eran herederos. Claramente, Robert nació en la clase alta judía de Nueva York y como resultado, tenía lo mejor de lo mejor disponible todo el tiempo. Los mejores juguetes, la mejor ropa y la comida más saludable que un niño podría tener, además de la mejor educación que un padre podría desear. Tenía un desempeño modesto en la escuela y quienes lo rodeaban esperaban que, cuando creciera, se convirtiera en un hombre profesional exitoso, o al menos en un gerente exitoso de la organización Durst. Sin embargo, nada de eso resultó ser el caso. A pesar de que todo parecía listo para que Robert tuviera una vida maravillosa, la verdad es que su infancia fue mucho menos que ideal. Robert Durst tuvo 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana. Con su hermano Douglas pasaba una cantidad de tiempo poco saludable peleando y discutiendo, hasta el punto de que a menudo terminaban en enfrentamientos serios con derramamiento de sangre. Las causas exactas detrás de la pelea son difíciles de encontrar, pero los 2 hermanos fueron evaluados por un psiquiatra que notó la presencia de descomposición de la personalidad y posiblemente incluso esquizofrenia. Sin embargo, ocurrió un evento durante su infancia que muchos creen que fue su punto de ruptura psicológica en cierto sentido: la muerte de su madre, Bernice, al caer del techo de su propia casa. El propio Robert había dicho que momentos antes de su muerte, su padre, Seymour, lo acompañó hasta una ventana desde la cual podía ver a su madre parada en el techo. Muchos creen que esto significa que Robert estaba insinuando que Seymour obligó a Bernice a suicidarse, pero esto lo contradice Douglas Durst, quien dice que Robert nunca había presenciado la muerte de su madre. Lo que sea que hubiera pasado, todos podemos estar de acuerdo en que la vida en la casa de los Durst era bastante dura a pesar de la riqueza y las oportunidades. Imagínense el punto en que Bernice Durst sintió la necesidad de suicidarse. Es cierto que no salió mucha info de la investigación policial sobre la muerte de Bernice, probablemente como resultado de la influencia y el poder que tenía Seymour al dirigir la organización Durst. Robert decidió terminar sus estudios de todos modos y, después de graduarse con resultados decentes de la escuela secundaria, se matriculó en la prestigiosa Universidad Lehigh, en Bethlehem, Pensilvania, para obtener una licenciatura en economía. Sus compañeros de secundaria lo consideraban un recluso, un solitario. Más tarde ese año, se atrevió a inscribirse en un programa de doctorado en la UCLA, pero lo abandonó y regresó a Nueva York en 1969. Cuando llegó el momento de encontrar oportunidades de empleo, al principio, decidió no unirse al negocio familiar en la organización Durst. Tal decisión probablemente fue impulsada por sus sentimientos de odio y desconfianza hacia su padre, debido a la forma en que supuestamente le mostró los últimos momentos de su madre. Sin embargo, el siguiente giro en esta pequeña historia en particular podría sorprenderte, dado que Robert no se haría cargo de las riendas de la familia y supuestamente no quería tener nada que ver con ello. Su padre, Seymour, se lo entregó a su hermano Douglas, quien era el segundo hijo varón mayor. Esta medida enfureció en gran medida a Robert, quien expresó su amargura por haber sido ignorado y no haberle dado lo que legítimamente se refería al control de la organización Durst. Tal medida dejó completamente perplejos y estupefactos a su familia inmediata, especialmente a Douglas, quien fue acusado de robar su puesto. De 1992 a 2006, esto causaría una ruptura entre Robert y el resto de su familia que no se pudo salvar. De hecho, se iniciaron acciones legales sobre este asunto, que se resolvió en 2006 por una suma de 65 millones de frescos dólares. Ahora, con estos antecedentes de un hombre mentalmente desequilibrado, podemos pasar a las partes de la historia de su vida que le valió este vídeo que estás viendo.
Kathleen McCormack era una higienista dental que estaba en su cuarto y último año de carrera en la Facultad de Medicina Albert Einstein, y debía recibir su título poco después. Ella y Robert se conocieron en 1971, justo después de que ella se graduara de la escuela secundaria, y los dos comenzaran a salir poco después. El noviazgo rápidamente condujo al matrimonio y al principio se establecieron en Vermont, donde Robert fundó y administró su tienda de alimentos naturales. La conexión entre Kathy y Robert fue inmediata y recíproca en esa hermosa tarde de domingo de otoño. Ese fue el comienzo de una relación de libro de cuentos, según el hermano de Kathy, Jim McCormack. Luego, se mudaron a Manhattan, después de que el padre de Robert, Seymour Durst, le pidiera a Robert que regresara para ayudar a dirigir la organización Durst. Sin embargo, en ese momento, la mente rota de Robert se había puesto al día con el matrimonio, y el matrimonio se había convertido en ataques regulares de gritos, empujones e insultos. De repente, un día, McCormack desapareció. Kathleen fue vista por última vez por alguien que no fuera Durst el 31 de enero de 1982, en una cena celebrada por su amigo Gilbert Najami en Newtown, Connecticut. McCormack se presentó a la cena agitada y fue vista usando pantalones deportivos rojos, lo que a Najami le pareció extraño, porque anteriormente se habría vestido con ropa mucho mejor. Después de una llamada telefónica de su esposo, McCormack partió hacia su residencia conyugal en South Salem, Nueva York, esa misma noche. Robert diría más tarde que dejó a su esposa en un tren de cercanías, en la ciudad de Nueva York, en la estación Catona, y tomó una copa con un vecino. También afirmó que más tarde esa noche habló con su esposa por teléfono en su apartamento en Manhattan. Luego, afirmó que todo lo que hizo fue irse a casa y dormir. Bueno, tú y yo sabemos que en realidad no. De hecho, la pareja tuvo una amarga discusión esa noche, de modo que la historia se volvió muy interesante. McCormack y Najami habían quedado en reunirse en The Lions Gate en Manhattan, después de que ella había abandonado la residencia de Najami. Cuando ella no apareció, Najami se puso ansioso y llamó a la policía varias veces durante el transcurso de varios días. Durst también se atrevió a presentar un informe de persona desaparecida más tarde esa semana. Un portero y el supervisor del edificio del apartamento de la pareja en Riverside Drive afirmaron haber visto a McCormack allí el 1 de febrero, el día después de que la vieran por última vez. Pero el portero agregó que solo la vio desde atrás y desde una distancia de media cuadra, y que no podía estar seguro de si era ella. 3 semanas antes de su desaparición, McCormack había sido tratada por hematomas faciales en un hospital del Bronx, que fueron como no obra de Robert. Le informó a un amigo que se había atrevido a golpearla, pero no presentó cargos. McCormack solicitó entonces un acuerdo de divorcio de $250,000 a Robert, a lo que Robert, por otro lado, reaccionó revocando la tarjeta de crédito de su esposa, quitando su nombre de una cuenta bancaria conjunta y negándose a pagar la matrícula de la escuela de medicina. En este punto, otro detalle que hizo que este caso fuera complicado es que Robert había estado saliendo con otra mujer durante 3 años, Prudence Farrow, y estaba viviendo en un apartamento diferente cuando McCormack desapareció. Cuando uno de los amigos de McCormack y su hermana se enteraron de su desaparición, irrumpieron en su cabaña con la esperanza de encontrarla. En lugar de eso, descubrieron que la cabaña había sido saqueada. La correspondencia de McCormack no se había leído y sus pertenencias habían sido desechadas. El Departamento de Policía de la ciudad de New York declaró después de la desaparición de McCormack que Durst se atrevió a afirmar que había hablado con ella por última vez, cuando ella lo llamó por teléfono a la residencia de Riverside Drive. Dijo que la última vez que la vio fue en la estación de Catona, donde planeaba tomar el tren a Manhattan a las 9:15 de la noche. Dijo además que el 4 de febrero, el supervisor de la Escuela de Medicina de McCormick lo llamó y le informó que ella había llamado enferma el 1 de febrero y que faltaría durante toda la semana. Todavía no está claro si McCormack realmente hizo esa llamada, pero Durst se atrevió a reportar que McCormack había desaparecido el día después de recibir la llamada de su escuela de medicina. 8 años después de su desaparición, Robert se divorció legalmente de ella, citando abandono conyugal. En estas circunstancias, muchos sienten una sensación de incomodidad, ya que el personaje de Robert y sus acciones seguramente parecen incompletas. Aquellos que en ese momento tenían la mente orientada hacia la sospecha, seguramente creían que él era el responsable, pero sin la evidencia era imposible hacer nada.
Aquí es donde viene nuestro próximo personaje en la historia, Susan Berman. Susan Berman había sido amiga de Durst desde hace mucho tiempo, desde que se conocieron en la UCLA. Le había ayudado a establecer una coartada pública tras la desaparición de McCormack y también era hija de David Berman, un renombrado mafioso que manejaba el Flamingo, un hotel y casino en Las Vegas, Nevada, a finales de la década de los 40. Era el mismísimo David Berman, muy conocido entre los hombres mucho más famosos del crimen organizado, como Benjamin Siegel y Lucky Luciano. Teniendo esto en cuenta, sería correcto suponer que Susan tenía más de unas pocas conexiones con el inframundo a mano, o incluso, probablemente tenía las habilidades y la participación. Sin embargo, Berman pronto fue descubierta asesinada en su casa en Benedict Canyon, Los Ángeles, California, el 24 de diciembre del 2000, después de que sus vecinos informaran que su puerta trasera estaba abierta y sus 3 Fox Terriers estaban sueltos. Unos días después, la dirección de Berman y el término cadáver aparecían en una carta dirigida al Departamento de Policía de Beverly Hills, sellada el 23 de diciembre. Beverly estaba mal escrito como Beverly en el sobre. Durst fue visto por última vez en el norte de California, días antes de que Berman fuera asesinada y volara de San Francisco a New York la noche antes de que se descubriera el cuerpo de Berman. Acababa de recibir $50,000 en 2 pagos de Durst. A pesar de confirmar al Departamento de Policía de Los Ángeles que le había pagado a Berman $25,000, enviándoles por fax a los detectives una copia de su declaración de 1982 sobre su esposa desaparecida, Durst se negó a ser interrogado más a fondo sobre el asesinato. La última parte que describe el comportamiento extremadamente sospechoso de Robert es aún más complicada, por el hecho de que al enterarse por su hermana de que el caso McCormack estaba siendo examinado nuevamente por la policía, él simplemente desapareció de su casa y se disfrazó de anciana para evitar interacciones. Solo, ¿qué estaba pasando? Bueno, estamos seguros de que la siguiente parte de esta historia solo hará que esa pregunta sea más fuerte. Robert fue arrestado el 9 de octubre de 2001, en Galveston, cuando se descubrieron pedazos del cuerpo pertenecientes a su anciano vecino, Morris Black, flotando en la bahía de Galveston. Fue liberado con una fianza de $250,000, pero no compareció ante el tribunal el 16 de octubre, lo que provocó una orden de arresto por el cargo de saltarse la fianza. Fue detenido en un supermercado Wegmans en Bethlehem, Pensilvania, el 30 de noviembre, después de intentar robar curitas, un periódico y un sándwich de ensalada de pollo, a pesar de tener $500 en su bolsillo. La policía descubrió $37,000 en efectivo, 2 armas de fuego, marihuana, una licencia de conducir Black e instrucciones para llegar a la casa de Gilbert Najami en Connecticut en su auto alquilado. Si recuerdas bien, sabrás que Gilbert Najami era ese viejo amigo de Kathleen McCormack que había visto inmediatamente antes de su desaparición y muerte en su última cena juntos. Claramente Robert no estaba a la altura de las instrucciones. Llegó al extremo de acechar a su hermano Douglas afuera de su casa en New York mientras estaba armado. Sí, así es, estaba armado mientras lo acechaba. Afortunadamente, fue capturado y deportado a Texas para ser juzgado. Robert fue procesado por el asesinato de Black en 2003. La fiscalía acusó a Robert de asesinato premeditado en primer grado y cargos no menores de asesinato u homicidio involuntario. Contrató al abogado defensor Dick Degerin y afirmó autodefensa. Degerin se preparó para el caso realizando 2 juicios simulados. El doctor Milton Altshuler, un psiquiatra, fue contratado por el equipo de defensa de Durst para descubrir por qué tenía problemas para hablar con él, lo que puso de los nervios a Degerin. Toda la experiencia de su vida es compatible con un diagnóstico de la enfermedad de Asperger, dijo Altshuler, después de pasar más de 70 horas evaluando a Durst y diagnosticándolo con síndrome de Asperger. Según el equipo de defensa de Robert, Black, un solitario gruñón y agresivo, supuestamente arrebató su pistola calibre 22 de su escondite y lo amenazó con ella. La pistola fue disparada durante el enfrentamiento por quitársela, dándole a Black en la cara. Admitió haber desmembrado el cuerpo de Black con un cuchillo de pelar, 2 sierras y un hacha durante el interrogatorio, antes de embolsar y desechar los restos en la bahía de Galveston. Los fiscales no pudieron ofrecer suficiente evidencia forense para refutar su versión de la batalla, porque la cabeza de Black nunca fue descubierta. El 11 de noviembre de 2003,
un jurado lo absolvió de asesinato debido a la falta de evidencia forense. A estas alturas, no debería sorprendernos. Podemos estar confiablemente seguros de que esta historia era mentira también. Durst se declaró culpable de 2 cargos: de saltarse la libertad bajo fianza y un cargo de manipulación de pruebas por desmembrar el cuerpo de Black el 21 de diciembre de 2004. Recibió una sentencia de 5 años con crédito por el tiempo cumplido, como parte de un acuerdo de culpabilidad que lo obligó a cumplir 3 años de cárcel. Durst fue liberado de prisión el 15 de julio de 2005. Decidió continuar con algo que tal vez le sorprenda escuchar. Los términos de su liberación incluían que debía permanecer cerca de su casa y que debía obtener permiso para salir. Sin embargo, se atrevió a ir a la pensión donde mató a Black y a un centro comercial vecino sin permiso en diciembre. Se encontró con Susan Chris, una ex juez de primera instancia de Galveston, que presidió su juicio en el centro comercial. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas encontró que Durst había violado los términos de su libertad condicional y lo enviaron a prisión como resultado de este suceso. El 1 de marzo de 2006 fue liberado de la cárcel una vez más. Recuerda que anteriormente dijimos que Robert acosaba constantemente a su hermano Douglas para obtener dinero de la fortuna de la organización. Para eso usó el dinero. Cuando se le preguntó en marzo de 2015 a la jueza si creía que Durst había asesinado a Black, Susan Chris respondió: se podía ver que esta persona sabía lo que estaba haciendo y que no era la primera vez. El cuerpo fue cortado perfectamente como por un cirujano que sabía cómo usar su herramienta en este hueso y cierto tipo de herramienta en ese músculo. Parecía que no era un trabajo nuevo. Eso daba bastante miedo. Incluso la juez sospechaba naturalmente y estaba segura de que se había cometido un asesinato. Lamentablemente, la falta de pruebas la obligó a fallar en contra de los cargos de asesinato de la fiscalía. En este punto, la historia de Robert Durst se volvió bastante conocida. Era bien conocida hasta el punto de que dio lugar a múltiples entrevistas que revelaron su naturaleza errática y engañosa para con el público. Esto se convirtió en una bola de nieve que se convertiría en El maleficio de la vida y la muerte de Robert Durst, un documental de HBO de 6 partes que reveló evidencia circunstancial que vinculaba a Durst con la muerte de Berman, quien era sospechosa de saber sobre la desaparición de McCormack. A pesar del consejo de sus abogados y su esposa, Debra Lee Charatan, Durst acordó conceder a los realizadores varias entrevistas y acceso ilimitado a sus archivos personales. El FBI detuvo a Durst en Nueva Orleans, el mismo día en que se emitió el último episodio. El documental termina con Durst mudándose a un baño donde su micrófono lo graba, aparentemente diciéndose a sí mismo: ahí estás, te atrapé. ¿Qué demonios hice? Matarlos a todos, por supuesto. Allí mismo estaba, por incoherente que fuera, la prueba irrefutable. Durst fue capturado por funcionarios del FBI el 14 de marzo de 2015, en Canal Street Marriott, en Nueva Orleans, donde se había registrado bajo la identidad ficticia de Everett Ward, solo unos días después de que un tribunal de Los Ángeles aprobara una orden de arresto por asesinato en primer grado en relación con la muerte de Berman. Después de conducir 4 días hasta Nueva Orleans desde Houston, Durst fue seguido hasta el hotel después de hacer 2 llamadas para comprobar su correo de voz. Fue visto deambulando sin rumbo por el vestíbulo y gimiendo para sí mismo. El 15 de marzo de 2015, el investigador de la Policía del Estado de New York, Joseph Becerra, que había estado involucrado durante mucho tiempo en el caso McCormack y se dice que trabajó estrechamente con el FBI y los detectives de Los Ángeles, retiró 60 cajas de archivos de los documentos personales de Durst y los efectos del Campbell Hall, casa de la amiga de Durst, Susan T. Giordano. La esposa de Durst, Debra Lee Charatan, había entregado todos estos artefactos a Giordano para que los tuviera, 3 años antes. Las declaraciones grabadas en video de Durst, su hermano Douglas y Charatan, todas las cuales eran relevantes para el caso Black, también se mantuvieron en la casa de Giordano. El juicio de Robert Alan Durst que siguió fue largamente peleado y extremadamente complejo, con él luchando con uñas y dientes. Los aspectos más destacados del caso incluyen una audiencia condicional que se llevó a cabo en febrero de 2017, durante la cual su amigo cercano, Nick Chaven, el padrino de su boda, afirmó que Robert había confesado personalmente haber asesinado a Berman. Las audiencias preliminares incluyeron testimonios importantes de varios testigos mayores que podrían no ser accesibles cuando el juicio comience.
fue procesado el 8 de noviembre de 2018, después de que el juez superior del condado de Los Ángeles, Mark Windham, concluyó que había pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de Berman. Durst se declaró inocente de los cargos al día siguiente en el tribunal. Sus abogados publicaron documentos judiciales el 24 de diciembre de 2019 que contradicen sus afirmaciones anteriores y admiten que Durst escribió la carta cadáver con otro movimiento sorpresa. Durst había negado repetidamente haber escrito el mensaje, a pesar de que la letra parecía ser idéntica a la suya, al igual que el error ortográfico del término Beverly en una carta anterior a Berman que se atrevió a reconocer haber enviado. No hace falta decir que nada de lo que Robert Durst hizo pudo convencer al juez de su inocencia, y después de prolongarlo durante otros 2 años, el 14 de octubre de 2021, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Berman. La moción de su abogado para un nuevo juicio fue concedida por el tribunal, debido a la abrumadora evidencia que respalda su culpabilidad por el crimen. Y ese fue el final de la inquietante historia de Robert Alan Durst. Sin embargo, hay más. Una sorpresa inquietante se informó en octubre de 2021, poco después de la condena en primer grado de Durst por el asesinato de Susan Berman, que el condado de Westchester, en la oficina del fiscal de distrito de Nueva York, constituiría un gran jurado para considerar los cargos contra Durst por la desaparición en 1982 de su primera esposa, Kathleen McCormack Durst, aunque la oficina del fiscal de distrito nunca confirmó estas afirmaciones. Durst está ahora siendo juzgado por una nueva acusación de asesinato en relación con la presunta muerte de su esposa desaparecida, Kathleen McCormack, quien había estado desaparecida durante 39 años. Y eso no es todo. La policía aparentemente estaba investigando los vínculos entre Durst y la desaparición de Lynn Schulze, de 18 años, de Middlebury, Vermont, y Karen Mitchell, de 16 años, de Eureka, California, solo unos días después del asesinato de Berman. Schulze, una estudiante de primer año de la Universidad de Middlebury, fue vista por última vez cerca de una parada de autobús al otro lado de la calle de la tienda naturista de Robert el 10 de diciembre de 1971, el día que desapareció. Los registros de la tarjeta de crédito lo colocaron en Eureka el 25 de noviembre de 1999, el día que Mitchell desapareció. Mitchell ayudaba en un refugio para personas sin hogar frecuentado por Robert, y es posible que haya visitado el negocio de zapatos de la tía de Mitchell disfrazado con ropa de mujer. Mitchell fue vista por última vez yendo al trabajo desde el negocio de su tía y tal vez conversando con una persona estacionada en un automóvil. Un boceto de un testigo se parece mucho a Robert. Esta es una historia en curso y sin duda podremos ver y saber más sobre la víctima original de esta deprimente historia, Kathleen McCormack. Con suerte, sabremos exactamente qué hizo Robert con McCormack, lo que ayudará a cerrar el camino para el miembro superviviente de su familia. Quizás la historia de Robert Alan Durst sea un grito de atención y ayuda para 2 cosas: la salud mental y conocer a la persona adecuada en quien confiar para ver más allá de la verdadera apariencia de una persona. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,